tema para muchos analistas recién comienza. Y siempre es bueno medir la temperatura al principio y al final del proceso, porque de alguna manera también transmite coherencia. Le decía al contador Jorge Milton Capitanich que yo creo que el grupo Clarín y la política concentrada, que tiene una pata en los empresarios, una pata en los medios, una pata incluso hasta en la narcopolítica, mire lo que pasó en Corrientes, en Itatí, el centro de la religión de casi el norte argentino. Ahí se concentraba la droga. ¿Quiénes? Políticos. Semejante afrenta, y no le van a hacer una similar a Capitanich. Una buena reflexión y no hace falta comparaciones. Contador, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias, Joaquín, por venir. Al contrario. ¿Cómo te sentís espiritualmente? Digamos que me parece que esa es una más fuerte que nunca, pregunta, más fuerte que nunca, digamos, porque si bien uno se sabe objeto de una profunda injusticia, lo cierto es que aumenta y profundiza la convicción. Yo decía hoy, por la mañana, bajo un título, no será mucho para Clarín, que este gobierno en casi 15 meses le haya dado lo siguiente. Primero, derogó una ley aprobada por mayoría del Congreso de la Nación por decreto de necesidad de urgencia con la anuencia de Massa, si no se hubiese aprobado, respecto a la derogación fáctica de la ley de medios, porque la verdad que lo medular lo sacó la ley 26.522, de un plumazo, primero de los decretos. Segundo, la ley de Argentina Digital, de un plumazo, la derogó cuando tuvo un fuerte nivel de debate, discusión en el Congreso de la Nación. Tercero, le permitió poner 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia que le responden a ellos. Cuarto, ha cooptado el Poder Judicial y los servicios de inteligencia. Quinto, se hizo cargo de Nextel. Sexto, se apropió indirectamente de Telecom. Octavo, se apropió la mayor pauta publicitaria de la historia argentina con 700 millones de pesos en este año 2016 y seguirá liderando esto en el transcurso del año 2017. Octavo, se hace cargo ahora de Fuego para Todos. Yo, como tenía coherencia discursiva, dije que esto iba a ocurrir. Sí. Con lo cual, rescindió el contrato de Fuego para Todos y se quedó con Fuego para Todos. Porque la verdad que Turner y Fox es una pantalla. En un proceso absolutamente irregular, en donde la Comisión Normalizadora de la AFA son unos verdaderos estafadores. Entonces, este es el tema central de cómo se apropian y cómo colonizan distintos espacios. Entonces, un grupo que se quedó en los últimos 40 años de la historia argentina con casi 10.000 millones de dólares de prebenda, canonjías y privilegios del Estado, que tuvo un acuerdo extrajudicial fraudulento, que tuvo un mecanismo, en la extorsión un método para quedarse con el poder, permite recordar lo siguiente. Antes era, ¿te acuerdan? Cámpora al gobierno, Perón al poder. Ahora ya no es Macri al gobierno, Clarín al poder. Ahora es Clarín al gobierno y al poder. La verdad es una vergüenza que creo que afecta sustancialmente la democracia, porque acá el problema central es que han destruido los cimientos básicos de la representatividad popular en democracia y han destruido la república. Qué raro que nuestra comprovinciana, que tanto defiende la república, no diga nada y permanezca en silencio frente a la mayor crueldad que se ha experimentado con la mayor voracidad corporativa. O sea, las corporaciones destruyeron la democracia en Argentina y esto es un problema grave porque lo hacen con la anuencia de muchos dirigentes políticos. ¿Vos te referías a Lilita Carrió? Pero por supuesto, porque este es el problema, digamos. O sea, creo que a mí me preocupa mucho eso, me preocupa mucho la doble moral y me preocupa mucho el doble juego que se hace en términos de políticas públicas y expresiones políticas. Yo creo que el tema central es que acá no hay que hacerlo esto como una cuestión de carácter personal. Inclusive yo siempre transmito, en términos históricos, que voté la ley 25750 bienes culturales cuando otros no lo votaron, precisamente porque pretendía defender a un grupo nacional respecto a un grupo extranjero. O sea, tengo coherencia discursiva y analítica respecto a este tema. Ahora, lo que no podemos, del mismo modo que defiendo lo nacional frente a lo extranjero, también del mismo modo defiendo la pluralidad y la democracia versus la concentración.
y obviamente el avance corporativo. Entonces, me parece que llegó el momento que el sistema político en Argentina, que ya está absolutamente cooptado por el sistema corporativo, se ponga los pantalones largos y con lo poco de dignidad que les queda a muchos, por lo menos nos plantemos frente a estas corporaciones. Porque la verdad, yo te digo, en el caso concreto, esta causa Fuego para Todos es un invento del inicio hasta el fin. Y la verdad es que el juez Freiler, Eduardo Freiler, hace un fallo meticuloso, meduloso y contundente, en el sentido de pedir el sobreseimiento de todos, porque la verdad, cuando se produce un procedimiento, digamos, primero, confundir un contrato asociativo con un subsidio es realmente de escuela primaria, y es de juez de paz o de perito mercantil. O sea, no se puede asociar ambas cuestiones. Segundo, si fuera un subsidio, estaría regulado por artículo 8 de la ley 23.546, que es la Administración Financiera y Sistema de Control. Por lo tanto, no es un subsidio, y a su vez, en el procesamiento anterior y la ratificación, la verdad que no sé por qué incumplí, porque dicen genéricamente no controló, pero ¿qué tenía que controlar si no era un subsidio? En realidad, cuando el dinero sale del activo financiero del Estado, del patrimonio público, cuando se trata de un derecho asociativo, deja de pertenecer, deja de ser público, es privado, porque obviamente tiene que ver con el grado de adquisición, o sea, era un contrato asociativo. Fíjate vos, la génesis de este contrato, era contrato asociativo entre Asociación del Fútbol Argentino y Jefatura de Gabinete de Ministros como ente gubernamental. ¿Para qué? Para adquirir derechos, los derechos de televisación. ¿Para qué? Para garantizar la gratuidad de la transmisión del fútbol. Muy bien, en ese contexto, lo que quiero transmitir es lo siguiente. El tema es que el procedimiento que se hace es primero, los derechos de transmisión son monopólicos. ¿De quién? De la Asociación de Fútbol Argentino, que en virtud del artículo 6 de su estatuto tiene, obviamente, y artículo 7, afiliación directa de la FIFA. Por lo tanto, es un ente autónomo y que cualquier intervención estatal es absolutamente motivo de desafiliación. Entonces, la verdad es que no tiene sentido lo que se ha hecho, y la verdad es que no tiene sentido porque nadie puede acusarme a mí que yo me haya quedado con un centavo o que haya tenido alguna irregularidad. Inclusive, toda la investigación que se hacen a los miembros de la Asociación de Fútbol Argentino, en realidad tienen que rendir cuentas ante la IGJ, o eventualmente ante la FIP, o eventualmente ante organismos de contralor. Por ejemplo, los clubes como asociación civil, ante sus asociados por la presentación de memoria y balance. La síntesis la sentencia es que vos no controlaste. Claro. No controló a Aníbal Fernández. ¿Y sí controló a Valmedina? Claro que no tiene sentido, porque aparte... A ver, ¿cuál es la diferencia? No se investigaron 4.081 pagos en cheques a través de la cooperativa 2011, 2012, 2013, cuando estaba él. O sea que aparte no tiene ningún asidero. Pero bueno, es parte... ¿Por qué eso? Bueno, por eso. A ver, ¿cuáles son las interpretaciones? Vamos a hablar concretamente, en política. Inclusive te digo, el fallo de los camaristas era un esquema de falta de mérito al caso de Valmedina, y corresponde el sobreseimiento. O sea, en realidad corresponde el sobreseimiento, no es que ni siquiera falta de mérito, porque digamos, a Valmedina tampoco está incurso en ningún delito, ni de incumplimiento de deber funcionario público. ¿Pero por qué lo dejan afuera a él? No, por supuesto. Y a vos te meten en el cepo. Eso tiene que ver con un mensaje político, porque uno de los camaristas es claramente hombre Macri. Porque vos no me querés decir, ¿no? Yo lo que digo es que lo que se da... ¿Por qué para vos a él lo dejan afuera y a vos te meten adentro? Podemos tener múltiples cuestiones interpretativas. Primero porque pudo o no haber pactado con el gobierno. Eso es lo que... Eso es lo que se dice hoy. Sí, claro, pero bueno, es un tema... Es tan harto evidente, nadie... La verdad es que ya ni siquiera se cuidan en la forma. Por eso el respaldo contundente de personalidades del peronismo, tanto el ortodoxo como kirchnerista, hacia vos, y no, por ejemplo, ni a Valmedina ni a Aníbal Fernández. Digamos, esto surgió de un modo espontáneo por el esquema de comportamiento de las redes sociales también. La verdad es que yo... Sí, jugaron un papel fundamental las redes sociales. Te digo porque ni bien ocurrió el fallo, me llamó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, me dijo esto es una barbaridad, etcétera, etcétera. Me dijo, sería muy bueno que nos puedas explicar
brevemente para que la gente lo entienda. Por eso se viralizó mucho, porque ella tiene 4,5 millones de seguidores, pero la verdad que creo que se viralizó tanto que se llegó a casi 10 millones de personas. Y eso es lo que salió en Orsay, lo que pusimos en la ley. Ajá, claro, porque... Esa explicación que claro, vos hiciste. Claro, porque es muy contundente el fallo, digamos, el tema de la dimensión y la operatoria, porque yo me pregunto también ahí, entonces y digo, ¿de dónde sacaron los 390 millones de pesos para que se reanude el fútbol? ¿Por qué tardó 80 días el fútbol para reanudarse? Y en tercer lugar, si controlaron tanto en esta gestión, ¿por qué no investigan que no le pagaron a los jugadores de Banfield 5 meses? O sea, no tiene sentido. O sea, lo que han hecho es una denuncia falsa, un procesamiento falso. ¿Para qué? Para hacer todo esto, o sea, para rescindir el contrato de Fútbol para Todos, para cerrarle al grupo Clarín y a Turner y Fox, digamos, la transmisión televisiva del fútbol. Porque esto lo que van a hacer es lo siguiente, después, ahora dicen 3.000 y pico millones de pesos, ¿sabés lo que van a hacer en el futuro? No. Van a empezar a bajarle, porque lo van a extorsionar a todos. Esto es así, estos son mafiosos, o sea, son grupos mafiosos, o sea, leyes, como decía John William Cook, el juego de la oferta y la demanda no es un juego, ni mucho menos nada, digamos, esto es así. Ahora, lo que te quiero decir es que nosotros observamos claramente este proceso, o sea, yo lo vengo advirtiendo, o sea, fútbol para ricos, fútbol para pobres, y también una comparación. Los servicios de capital e intereses de deuda en el año 2016 aumentaron 197.000 millones de pesos, o sea, la proyección 2016-2017 es de más de 308.000 millones de pesos de servicio, que eso se van actualizando por día, por semana, por mes. El monto total de endeudamiento en Argentina, 77.000 millones de dólares. Entonces, pretenden hacer creer al pueblo argentino que fútbol para todos, carísimo, o sea, 3.000 millones de pesos. Pagarle a los acreedores, chorros, delincuentes, como por los fondos buitres, que le pagaron 13.000 millones de dólares, 15.000, y le van a pagar 300.000 millones de pesos en materia de servicio de capital e intereses. Eso hay que hacerlo por la salud de la República, por las instituciones económicas y financieras. ¿Sabés cuánta plata? Son 787.000 millones de pesos de emisión de LEVAC. ¿Sabés cuánta plata se llevan? 1.000 millones de dólares por año. Los bancos embolsaron 75 al 100% de ganancia el año pasado. Están robando a mansalva, están destruyendo la industria nacional, aumentando el desempleo, mintiendo sistemáticamente, destruyendo todos los derechos vigentes, pulverizando los derechos de los argentinos. Y lo hacen todo bajo el mote de vamos a poner orden y saneamiento y la herencia recibida. La verdad es que yo estoy cansado de escuchar a este gobierno este tipo de acechanzas en forma permanente. La verdad es que son responsables de el mayor saqueo del país. Y eso tiene responsabilidades precisamente grupos económicos poderosos, transnacionales y locales. Y en definitiva cuentan con la anuencia de un esquema compacto de medios de comunicación amanuenses y al servicio de los intereses oligárquicos de este país históricamente. Entonces, creo que la resistencia, digamos, siempre transmito la necesidad, por ejemplo, que te iba a decir privadamente, pero te lo digo públicamente, yo se lo transmití a Hugo Sager, ¿por qué no hacemos? Y le dije, invitar a Tonino Guinter, que siempre ha sido defensor de la industria nacional, ¿por qué no hacemos un movimiento de defensa de la industria nacional? Que esté la Unión Industrial del Chaco, que esté la Confederación General de Trabajo, la CTA, los movimientos sociales. Defendamos las industrias chaqueñas, la industria nacional, porque si no defendemos la industria nacional, no defendemos el empleo, no defendemos el valor agregado, ni defendemos la producción local. Pareciera ser de que estamos todavía adormecidos con esta pretendida acción de que hay que darle más tiempo. Mira, yo me acuerdo, en el Congreso del PJ, tuve una dura confrontación con todos los dirigentes, desde Gioja a todos, y estaba al lado mío Caló. Entonces le dije, ¿y vos qué estás esperando? Le digo, cuando te empiecen a despedir a mansalva todos los obreros de la Unión Obrera Metalúrgica con este plan de gobierno. No, hay que esperar. Sí, digo, cuando vos de tanto esperar va a ser tarde y tus trabajadores te van a pasar por encima. Es lo que pasa con los trabajadores con la CGT. O sea, el problema central es que yo ayer lo escuchaba al ministro Duhovne, pero vos lo escuchás a ellos y ellos están en otro canal. No sé si vos lo escuchás. O sea, el nuevo impuesto que se viene. Van a derogar el ingreso bruto. Iba al 25%. Y derogan ingresos brutos y viene impuesto a la venta, claro, que lo paga el consumidor. Igual que el IVA. Sí. Suman otro IVA. No, pero aparte, estos tipos pero, a ver,
vos lo escuchás a Macri y decís, este tipo está viviendo la realidad, o qué canal pone, Dinamarca TV, digamos, o Noruega TV, digamos. Yo no, y en el caso de Duhovne me parece que es un tipo que es ministro de Economía más o menos de Suiza, yo creo que, creo que es referente financiero de algún cantón, sobre todo de Davos, digamos, pero no lo veo con el criterio de razonabilidad. Me voy a la pausa y a la vuelta te voy a contar a vos y a la audiencia. A mí me llegó la información de que hay un pacto en el Chaco entre un sector del peronismo y un sector del radicalismo. Por supuesto, el objetivo, destruir capitalismo. La pausa, director.